Va, ok. Ahorita ya les está saliendo el mensaje que se está grabando la reunión por en la nube, por cualquier situación en cuanto a la transmisión. Entonces, se lo está grabando directamente para que tengamos un respaldo, ¿vale? Perfecto. Y ahorita ya estoy- Muy bien. debe de estar haciendo la notificación y estamos ya totalmente en vivo, hermanas. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Y gracias a todos los que nos encontramos el día de hoy en esta sala de Zoom, listos para la transmisión de esta tarde de tertulia con la NUIT. Y el día de hoy pues tenemos el gusto de saludar primeramente a nuestra querida Laura Parrao del Instituto de Astronomía. Laura, bienvenida como cada martes. David, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y estar en todas estas conferencias que estamos llevando hasta la sala de su casa. Queremos que las disfruten y también queremos pedirles que sean muy cuidadosos. No olviden usar su tapabocas, lavarse bien las manos, cuando mucho. Y aquí estamos para que disfruten una excelente conferencia. Muchísimas gracias, Laura. Y efectivamente, todas estas indicaciones que nos proporciona Laura, seguirlas, la verdad es que es muy importante, tanto el lavado de manos como el uso del cubrebocas, para que nosotros y los que nos rodean estemos sanos y todos mantengamos una buena salud, porque sin salud lamentablemente no se pueden realizar las actividades. Qué bueno que nos lo recuerdas, Laura, y qué bueno que estos mensajes siguen llegando a todos. También tenemos a nuestro querido Jorge Valencia, nuestro director de comunicación. Jorge, bienvenido. O más ¿Qué bien, tal, tú deberías de hermano? decir bienvenido. ¿Qué tal, hermano? Pues, buenas tardes, tardes, noches, ¿no? Como diríamos. Estoy muy emocionado por escuchar a nuestro querido amigo Juanpi. Digo, a título personal tengo muy poco tiempo de conocerlo, pero las veces que he platicado, charlado con él, me llena de mucha emoción saber que en este mundo existimos más de una persona apasionada, ¿no? Con el tema. Y pues el claro ejemplo es el día de hoy con nuestro querido amigo Juanpi y pues hermano Juan Pablo, bienvenido a tu espacio con la NUIT y pues ansiosos por escuchar tu charla, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, David. Y también a Laura, que, bueno, es la primera vez que nos encontramos en, en estos espacios de divulgación. Es un placer y Wow. pues la verdad es que yo espero poder que les agrade, ¿no? La charla que he preparado con mucho gusto. Y pues a ustedes muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Así es, Juan. La verdad es que estamos muy contentos de recibirte en esta tu casa, la NUID, y la verdad es que sabemos que en algún momento de tu vida caerás aquí, Tarde o porque, temprano. exacto, es el camino lógico para cualquiera que ha iniciado su paso en esto de la divulgación, que es que iniciamos y que inician en la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería, nuestra querida Zafir, y pues Laura también es alguien que conocimos justamente en nuestra estancia en la Facultad de Ingeniería y que hasta ahora esa amistad que se formó sigue manteniéndose y que estoy seguro que en algún momento les tocará coincidir cuando ya se permitan la coincidencia en forma presencial, que ahora por supuesto está un poco limitado por el tema de las distintas enfermedades que andan en el ambiente. Ahora bien, es importante darte la bienvenida, Juan, y es importante que quien está del otro lado de la pantalla te conozca, porque estas actividades que estamos realizando por ser el año 2022, Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, designado por la Organización de las Naciones Unidas, y dentro del programa de educación continua de la UNAM, del que estamos muy contentos de formar parte del aniversario de los 50 años, gracias a la invitación de nuestra querida Laura Parrao, pues tenemos el gusto de tenerte aquí en este tu espacio, Tardes de Tertulia con la NUIT, y claro está, tenerte para poder como tal platicar un poco más acerca del cosmos y por supuesto que la gente conozca un poco de ti. Por lo mismo me voy a permitir leer una breve semblanza
Se trata de Juan Pablo Pérez López. Él es técnico en aeronáutica, herrero y diseñador industrial con más de 6 años de experiencia en la divulgación científica. Ha impartido clases particulares de astronomía y es un gran entusiasta en la astrofotografía y la exploración espacial. Cabe mencionar, forma parte de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería, SAFIR, y próximamente de la NUIT. Sin más, creo que es importante invitar a que Juan tome el control del micrófono y con lo mismo iniciemos con su charla, la cual lleva por nombre El origen del universo, una vista lejana hacia el pasado. Juan, por favor. Ok, David, muchas gracias y pues, bueno, gracias por la presentación y como dices, ya llevo un rato en esto y claro que sí, pronto estaremos pues uniéndonos a las filas de la NIT. Bueno, ¿ustedes me confirman cuando se vea la presentación? ¿Ya se está viendo? ¿Ya se está viendo? Ok, perfecto. Y pues sí, justamente como decías, bueno, un saludo. Digo, a lo mejor no sé si ya captaron el público. Yo soy Juan Pablo Pérez López. Yo les voy a dar esta charla, El origen del universo. Y precisamente como decía, pues compartimos este gusto por explorar, por conocer el cosmos. Y yo espero que con esta charla, pues queden un poco más maravillados de la inmensidad que es el cosmos. Porque precisamente al hablar del origen del universo, vamos a hablar también mucho sobre su tamaño. Lo veremos viendo durante la presentación, ya que, como lo dice el título, esta es una vista lejana hacia el pasado. Porque cuando nosotros queremos observar el pasado en el universo, significa que también tenemos que observar hacia lo lejano, ¿no? Mientras más lejos en el espacio nosotros veamos, más lejos en el pasado vamos a observar. Y es justamente así que vamos a tomar esta idea del Big Bang, de la teoría del Big Bang, que digo, hay un programa muy conocido, es de comedia, pero la teoría del Big Bang nos remonta a que nosotros creemos que el universo antes estaba comprimido en un volumen mucho más pequeño del que es actualmente y que en algún punto del tiempo, si es que podemos llamarlo punto del tiempo, ahorita vamos a ver por qué, el universo empezó a expandirse de una forma muy acelerada y esto pues obviamente dio origen a lo que conocemos actualmente. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esta teoría? Pues vamos a irlo viendo, ¿no? Vamos a irlo viendo a través de la charla, a través de las observaciones astronómicas, que es lo bonito de esto, ¿no? Porque hablar del origen del universo ya nos saca del tema de la astronomía y nos lleva a la astrofísica y a la cosmología. Sin embargo, ¿quiénes fueron los que dieron pie a esta teoría? Fueron los astrónomos, ¿no? Gracias a las observaciones que realizaban. Ahora, me gustaría dejar esto muy en claro, porque pues al momento de observar el universo, de que nosotros como astrónomos aficionados observamos con nuestros telescopios muy modestos, ¿verdad? Lo que estamos observando y todo lo que podemos analizar nosotros es gracias al fenómeno de la radiación electromagnética o en palabras más coloquiales, a luz. La luz es lo que nos permite observar todo, desde los objetos más lejanos hasta los objetos más pequeños. Y un concepto muy importante de la luz es su velocidad, porque precisamente esta es la que nos va a dar un parámetro, que es el tiempo luz o las distancias que recorre la luz en determinado tiempo. Y pues ahora sí que para tenerlo como vienen aquí la velocidad, ¿no?, precisa de la luz, que es 299.792.458 metros por segundo. Pero en términos más sencillos, ¿verdad?, vamos a dejarlo en 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, a lo largo de esta charla, lo que yo les voy a ir mostrando precisamente como una mirada al pasado, son objetos, vamos a observar objetos cada vez más lejanos y por lo tanto, objetos cada vez más hacia el pasado.
Vamos a estar viendo la historia del universo mientras más veamos hacia el pasado. Bien, ahora para tener una idea como de qué tanto son esos 300,000 kilómetros que recorre la luz cada segundo, pues podemos observar nuestro vecino más cercano, nuestro vecino astronómico más cercano, que es la Luna, ya que la Luna, siendo el objeto astronómico más cercano, se encuentra a unos escasos 1.3 segundos luz. ¿Qué significa esto? Que si ustedes toman un láser lo suficientemente potente y apuntan hacia la Luna, ese haz de luz va a tardar 1.3 segundos en llegar a la Luna, incluso a la velocidad de la luz. Sí, y de hecho, así es como medimos la distancia a la Luna, ¿verdad? Hay unos espejos en la Luna que dejaron las misiones Apolo y se pueden apuntar láseres muy potentes hacia la Luna y con eso medimos con precisión la distancia a la que se encuentra. Pero bien, hay que irnos alejando un poco más y no vamos a perder tanto tiempo en el sistema solar. Vámonos directamente al vecindario estelar, que son las estrellas más cercanas. ¿Cómo lo sería Próxima Centauri? Es la estrella más cercana. Se encuentra a 4.2 años luz. ¿Qué significa esto? Vamos a seguir retomando la idea, ¿no? Significa que su luz, la luz que emite esa estrella, tarda 4.2 años en llegar a nosotros, para que nosotros lo observemos aquí en la Tierra con nuestros telescopios. Esto significa que cualquier acontecimiento que esté ocurriendo hoy en día, 2 de agosto, a las 7:16 de la tarde-noche, nosotros lo vamos a ver, sino hasta dentro de 4.2 años, porque cualquier evento que produzca luz, nosotros lo vamos a poder observar hasta que esa luz llegue a nosotros. O sea, en el 2026, ¿verdad? Y bueno, solo para que como que capten la imagen, igual si tienen preguntas a lo largo de la presentación, no duden en hacerlas, ponerla en los comentarios. Aquí ya le pediré yo a Jorge o a David que me las vayan haciendo saber durante o al final de la presentación. Bien, ahora vámonos mucho más lejos. Todo ese vecindario que nosotros vimos en la imagen anterior, pues palidece ante el tamaño de la galaxia. Vamos a regresarnos un momento y nos vamos a dar cuenta que si ustedes cuentan la cantidad de estrellas, son unas, ¿qué? 20 estrellas en un radio aproximado de 10 años luz. Y cosa que ahora nos vamos hacia la galaxia, ahora estamos viendo más lejos, ¿no? Algo más grande significa más lejos en el pasado. Pues bien, ahí vemos la imagen de nuestra Vía Láctea, es como un mapita, y nuestra Vía Láctea tiene un radio de 52,000 años luz. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el centro hasta las orillas, la luz tarda en viajar, en recorrer esa distancia 52,000 años. Vamos a seguir usando los años luz porque la verdad medirlo en kilómetros es bastante inefectivo ya hablando de estas distancias, ¿ok? Nuestro sistema solar, por ejemplo, se encuentra más o menos a la mitad de camino, a 26,000 años luz del centro de la galaxia. Bien, ¿qué significa esto? Hace 26,000 años, ¿qué está ocurriendo en la Tierra, no? Hace 26,000 años todavía no existía la civilización, ¿no? Recordemos nuestras clases de historia, que estas empiezan más o menos en el 5,000 antes de Cristo. Y ahora, la galaxia, ¿no? La galaxia más cercana a nosotros ya se encuentra a 2,5 millones de años luz. Y me gusta poner mucho Andrómeda, porque siendo la galaxia más cercana a nosotros, es el objeto más lejano visible a simple vista. Esto quiere decir que más allá de Andrómeda, cualquier objeto que esté más allá de Andrómeda, a simple vista ya no lo vamos a poder observar nosotros. Y quiero que les caiga como el 20 de qué significa esto. Significa que nuestros ojos pueden observar hacia el pasado 2.5 millones de años. Significaría que si nosotros pudiéramos ver una civilización como la nuestra, igualita a la nuestra, ¿qué estaríamos viendo a simple vista? Digo, obviamente, estando tan lejos,
no podríamos verlo a detalle. Ya se necesitaría un telescopio muy, muy potente. Pero podríamos observar esa luz. Bien, precisamente, ¿qué estaba pasando justo aquí en la Tierra hace 2.5 millones de años? Bueno, antes de avanzar a la siguiente, que es precisamente qué pasaba aquí en la Tierra hace 2.5 millones de años, les quiero aclarar, esta imagen que estamos viendo ahorita, donde tenemos a Andrómeda del lado derecho y a la Vía Láctea del lado izquierdo, esta imagen sí está a escala. Si nosotros redujéramos, obviamente, el espacio, ¿no? O estos objetos al tamaño de nuestra computadora, de ese tamaño serían esta escala, esta imagen. Ahora, no sé, bueno, aquí ya empezamos a tomar en cuenta de lo pequeños que somos. No sé si se ve mi cursor sobre la pantalla, según yo sí se debe ver, pero ahorita yo estoy señalando a la Vía Láctea y recordemos que el Sol estaba más o menos a la mitad del disco de la Vía Láctea, a unos 26,000 años luz del centro. Y bien, nuestro Sol, o más bien nuestro sistema solar, recordemos que solamente estaba dentro de un vecindario estelar de unos 10 años luz, dentro de esa galaxia. Y pues ahora podemos estar observando, o más bien, ustedes cuando observen Andrómeda, ya sea con telescopio o a simple vista, van a estar viendo esa cantidad de tiempo hacia el pasado. Entonces, ahora sí, si hubiera civilizaciones en Andrómeda con la suficiente tecnología, con telescopios lo suficientemente potentes, bueno, potentes está mal dicho, pero con la capacidad como para observar qué sucede en la Tierra, ¿qué estarían viendo? Ellos estarían viendo cómo evoluciona, cómo está surgiendo el Homo habilis. Ni siquiera había humanos en ese entonces, no existía la especie humana. Con esto nos damos cuenta de que mientras más lejos vayamos, mientras más lejos observemos en el espacio, podemos ver cómo era el pasado. Eso también. La galaxia de Andrómeda nosotros la observamos, sí, pero no la vemos como es hoy en día. La vemos como era hace 2,5 millones de años. Creo que a partir de este punto podemos ir avanzando un poco más rápido, precisamente para llegar al punto del origen del universo. Sin embargo, voy a tomármelo con calma para que puedan apreciar precisamente el tamaño de los objetos. ¿Ok? Aquí ahora tenemos todas estas que están en pantalla, todos los nombres son otras galaxias. Las que son muy chiquitas son galaxias satélites, pero tenemos unas más grandes como la del triángulo M33 y obviamente tenemos a las principales, ¿no? A Vía Láctea y Andrómeda. Pues bien, esta imagen más o menos tiene el mismo tamaño que la que sí estaba a escala. Y lo que quiero que ahora vean es realmente el tamaño de esto que es el grupo local galáctico. ¿Ok? Este grupo local galáctico ya tiene un diámetro de unos 4 millones de años luz. Y observen, todos esos nombres, todos esos puntitos que se ven, son galaxias. Este es nuestro grupo local. Ahí está Andrómeda y la Vía Láctea, y nosotros estamos en esa Vía Láctea. ¿Ok? Entonces, continuemos. Disculpen la calidad de imagen de esto, pero no encontré una mejor. Ahora, aquí ya no podemos observar a la Vía Láctea ni a Andrómeda. Aquí ya solo nos marca aquí con el nombre que aquí está el grupo local galáctico. Junto con otros grupos locales, ONGs, que son de catálogo, nombres de catálogo. Pero quiero que observen precisamente el tamaño. Acá de este lado, del lado derecho, podemos encontrar el cúmulo de Virgo y los grupos de la Osa Mayor. Pues bien, este como tal ya es el supercúmulo de Virgo. Tiene unos 150 millones de años luz de diámetro y aquí cada puntito que observamos es una galaxia completa con millones de estrellas. ¿Ok? Este supercúmulo de Virgo ya contiene arriba de 100,000 galaxias. Cada una, recordemos, con millones de estrellas.
Entonces, continuamos viendo cómo el universo sigue siendo más y más grande. Ahora aquí al centro de nuestra pantalla tenemos el supercúmulo de Virgo. Y si nos vemos hacia la derecha, tenemos el supercúmulo del Centauro. Ese es otro ya supercúmulo muy aparte del, bueno, no muy aparte, ¿no? Al lado del supercúmulo de Virgo. Pero ahora veamos realmente el tamaño que tiene esto realmente. Este es el supercúmulo, bueno, el cúmulo de supercúmulos, la Niaquea. Esto ya es una megaestructura, bueno, una superestructura del universo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no en todas las regiones hay galaxias, ¿no? Hay como espacios más vacíos que otros, hay donde se aglomera más. Y bien, precisamente con estas aglomeraciones nosotros podemos distinguir como cierto tipo de estructuras, como diciendo, el universo tiene una estructura muy aleatoria realmente, no podemos decir que tiene un patrón, pero hay lugares donde la materia se acumula más. Pues bien, este supercúmulo de la Niaquea ya tiene un diámetro de 500 millones de años luz. Ahora, hace 500 millones de años, si nosotros observáramos hacia el pasado, en el universo pues era bastante similar a como es ahora, hace 500 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no estamos alejándonos mucho hacia el pasado. Sin embargo, por ejemplo, aquí en la Tierra, hace 500 millones de años, todavía no existían los dinosaurios. Apenas estaba surgiendo la vida aquí en la Tierra. Se estaban desarrollando seres complejos como plantas, como algunos peces invertebrados, etc. Y bueno, ahora en esta otra imagen tenemos ya dos superestructuras. El supercúmulo de la Niaquea, que es el supercúmulo en el que está el supercúmulo de Virgo, que es donde está el grupo local, que es donde está nuestra galaxia, que es donde está nuestro sistema solar, que es donde está el planeta Tierra, desde donde podemos observar todo el universo. O bueno, vamos a ver que no es todo realmente, sino hasta donde podemos ver. Y de este lado tenemos otro supercúmulo, otra superestructura del universo, el supercúmulo Perseo-Piscis. Y bien, justamente aquí al centro de la imagen lo que vamos a ver es el supercúmulo de la Niaquea. Y este ya es un complejo de supercúmulos de ese tamaño, Piscis-Cetus. Este ya tiene un diámetro de 1.000 millones de años luz. Y esto ya nos habla de una vista hacia el pasado ya considerable. ¿Por qué? Porque me faltó mencionarlo al principio, pero bueno, se va dando, ¿no? Durante la charla. Si ustedes saben qué edad tiene el universo o qué edad nos dice la teoría del Big Bang que tiene el universo, pónganlo en los comentarios y vamos a ver quién le da el clavo o quién sí sabe. No he visto si me han hecho preguntas. Ok, no han hecho preguntas. Pues bien, si saben qué edad tiene el universo, pónganlo en los comentarios. Vamos a ver quién da más, quién da menos. Pero bueno, este complejo de supercúmulos pues ya nos está permitiendo ver a 1.000 millones de años luz. Y digo, aquí les va una pequeña pista, ¿no? Pero esos 1.000 millones de años luz ya es una casi 14ª parte de la edad del universo. Por lo tanto, casi una 14ª parte del tamaño. Pero aquí va algo curioso. Yo ahorita les dije una 14ª parte de su edad y del tamaño, pero el tamaño está mal. Porque, vamos a verlo más adelante, es algo complicado. Pero todo, bueno, se lo debemos, ese cálculo del tamaño, a un astrónomo muy conocido, que de hecho hay un telescopio espacial con su nombre, seguramente lo conocen, el telescopio Hubble. Edwin Hubble fue quien descubrió que el universo se estaba expandiendo. Y con esto fue que nace esta teoría del Big Bang, ¿verdad? Pues bien, ahora en esta imagen, de hecho ya no podemos distinguir supercúmulos. Sin embargo,
ya podemos ver en el centro el supercúmulo Piscis Cetus, el de donde está la Niaquea y el Piscis Cetus. Y ya no distinguimos casi nada. Pero vamos a ver la imagen completa. Pues bien, esto ya es el universo observable. Si se dan cuenta, ya ni siquiera podemos distinguir en el centro la estructura que era la Niaquea. Entonces, pues ¿de qué tamaño debe ser esto? El universo observable. Pues bien, tiene un radio de 46.900 millones de años luz. Aquí ya vamos a empezar con problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, no sé si ya pusieron en los comentarios, pero ya vamos a decirlo, la respuesta de la edad del universo, o el cálculo que tenemos más acertado, con un error de unos 21 millones de años, más o menos. Suena mucho, pero realmente es poquito. Es que el universo tiene de existir 13.800 millones de años. Ahora, si al principio de la charla quedamos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, que nosotros estamos midiendo distancias y que podemos observar las cosas como eran gracias a la luz y que se tarda cierto tiempo en viajar, y con eso medimos la distancia, con el tiempo que tarda la luz en viajar esa distancia, pues suena medio ilógico que el radio del universo sea de casi 47.000 millones de años luz, si solamente ha existido 13.800 millones de años. Significaría que la luz solamente ha viajado durante 3.800 millones de años. ¿Cómo puede ser que el universo sea de una distancia mayor de lo que puede viajar la luz y que aún así nosotros lo observemos? Porque recuerden, o más bien debe quedar esto claro, este es el tamaño del universo observable. Esto es lo que podemos observar con la tecnología actual. Ya no es con telescopios como los que tenemos nosotros los astrónomos aficionados, ¿verdad? Sino es con radiotelescopios, que ya ven la luz invisible para nuestros ojos, ¿verdad? Las ondas de radio, las ondas de microondas, etc. Como el telescopio James Webb, que ya ven, que ven el infrarrojo, ¿verdad? Pues bien, esto se explica, digo, está un poco complicado, pero vamos a intentar de explicarlo. La teoría del Big Bang, vamos a recordar, nos dice, me adelanté. La teoría del Big Bang lo que nos dice es que el universo antes era pequeño, estaba comprimido, y se empezó a expandir. Pero aquí la cuestión es que todo lo que era el espacio, realmente, o sea, realmente al ser más pequeño, significa que las distancias que existen actualmente eran más cortas. No sé si me estén captando, pero espero que sí. Vayan conmigo, vayan conmigo. Significa que cuando el universo era joven, vamos a ponerlo, no al principio, sino, digamos, cuando tenía 1 millón de años, muy joven, ¿verdad? Porque recordemos, ¿qué edad tiene? 13.800 millones. Entonces vamos a suponer cuando tenía solo 1 millón de años. Era mucho más pequeño. No medía de radio 46.000 millones de años luz. Medía mucho menos. Gracias a las observaciones de Hubble es que nosotros decimos, ok, se está expandiendo, está creciendo. Es por eso que el universo observable tiene ese tamaño. Porque cuando era pequeño el universo, vamos a imaginárnoslo, nosotros estábamos en el centro. Suena muy egocentrista, pero funciona. Funciona porque realmente no podemos, si consideramos las observaciones de cómo se hacen gracias a la luz, no podemos ver más allá hacia cierto lado. Siempre vamos a ver una esfera. Entonces, en teoría, el observador del universo siempre va a ser el centro de su universo, de ese universo. Si nos movemos un poco hacia otro lado, vamos a estar moviendo el centro porque vamos a dejar de ver un poco del universo del lado contrario y del lado del que nos estamos acercando vamos a ver un poco más de universo. Entonces, cuando el universo era pequeño, vamos a decir cuando tenía un tamaño de unos
5.000 millones de años luz, significa que hubo estrellas, hubo galaxias que emitieron luz y que estaban a esa distancia, en el borde del universo. Emitieron su luz y su luz tiene que viajar hacia la Tierra, hacia nosotros. Entonces, estaban a una distancia de 5.000 millones de años luz. ¿Qué significa? Que dentro de 5.000 millones de años, esa luz va a llegar a la Tierra. Pero ¿qué pasó? El universo en esos 5.000 millones de años ha ido creciendo. Entonces, esa galaxia que estaba a 1.000.000 de años luz, digo a 5.000 millones de años luz, ahora se encuentra a 47.000 millones de años luz. Sin embargo, como su luz la emitió cuando el universo era más pequeño, su luz puede alcanzarnos. Entonces, de ahí es algo complejo, pero es muy padre realmente entender esta cuestión de que el universo es mucho más grande de lo que la lógica nos dice. Cuando empiezan los chicos, cuando nosotros en la divulgación les empezamos a explicar esto a los chicos de los años luz y todo eso, vemos hacia el pasado, sí, entonces una civilización a 65 millones de años luz podría ver a los dinosaurios, exacto, podría ver a los dinosaurios, pero cuando llegan a este punto de decir, entonces un objeto que está a 46.000 millones de años luz, lo estamos viendo realmente no como era hace 46.000 millones de años, sino era cuando, como son los objetos más lejanos, son los objetos más viejos, entonces es solamente hasta 13.800 millones de años. Entonces, continuamos, antes de hacernos más bolas, ¿verdad? Bueno, aquí quería precisamente esto, en el espectro visible, esto es lo más lejano que podemos observar. Esto es con el telescopio Webb, que bueno, el James Webb ya combina tanto espectro visible. Estas galaxias que ustedes están viendo, bueno, primero vamos a saber cuáles son las galaxias. Las que tienen piquitos y que se ven blancas y azules son estrellas. Todas esas estrellas están dentro de nuestra galaxia. Pero ahora, todo lo que ustedes vean como una luz roja o una manchita roja son galaxias lejanas. ¿Qué tan lejanas? Un aproximado de 13.100 millones de años luz. Ahora, esta es la distancia, o más bien, esta es la distancia a la que estaban cuando emitieron a 13.100 millones de años luz. Y este es un cúmulo, o más bien esta es la porción o las galaxias como más lejanas que podemos observar. Ahora, aquí también quiero poner y empezar a hablar de Hubble, porque precisamente es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué esas galaxias que están tan lejos, que es de lo más lejano que podemos observar, se ven rojas? ¿No? O sea, porque aquí vemos diferentes colorcitos de galaxias. Vemos unas galaxias azules, unas como blancas, unas se ven como medio amarillas, otras naranjas. Por ejemplo, aquí voy a señalar esta chiquitita, este punto rojo. Ese se ve muy, muy rojo. ¿Por qué tienen estos diferentes colores? Que si se dan cuenta solamente va como de azul hacia el rojo, ¿no? No hay como colores verdes. Pues bien. Esto, bueno, vamos a tener esta comparación. Esta es la misma imagen, o más bien como la misma zona del cielo, pero vista por el telescopio espacial Hubble. Si se dan cuenta, observa muchas menos galaxias. En esta, la del James Webb, tenemos mucho más detalle, más pues sí, más detalle, podemos ver más hacia el pasado. Sin embargo, el Hubble también observó todas esas. Ahora, esto es lo importante precisamente de ver tan lejos y ver tan hacia el pasado. El efecto Doppler. El efecto Doppler sucede cuando ustedes, por ejemplo, escuchan una ambulancia pasar.
A lo mejor, bueno, normalmente esta charla cuando es en presencial, en el público, yo los hago, que hagan el sonido, ¿verdad? Pero igual ustedes háganlo en sus casas. Cuando ustedes están parados en la calle y escuchan acercarse una ambulancia, ahora lo voy a hacer yo, ¿cómo se escucha la sirena? Se escucha... Ajá. Y cuando ya los pasa a ustedes, o sea, cuando ya les pasa por enfrente la ambulancia y se empieza a alejar esa ambulancia, el sonido de la sirena, como suena, ¿no? Es muy característico. Cuando viene hacia nosotros se escucha wi, 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 y cuando nos atraviesa, cuando ya pasa y se aleja de nosotros, empieza a disminuir su tono y se empiezan como a alargar el sonido, ¿no? Suena como wi, 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 y mientras más se aleja, pues menos la escuchamos, pero además su sonido como que se hace grave, ¿no? Como que baja el tono. Pues bien, ese es el efecto Doppler. Cuando un objeto que está emitiendo ondas avanza hacia nosotros, esas ondas pues se van acercando una con otra mientras las va emitiendo y pues esto hace que su frecuencia sea más alta, lo que se traduce en el sonido a un tono más agudo. Y en el caso de la luz, que también sufre efecto Doppler, es un color más azul. En cambio, cuando este objeto que está emitiendo ondas, ya sea de sonido o de luz, se aleja de nosotros, lo que está haciendo es que esa onda avanza y el objeto también está avanzando. Entonces aumenta la distancia entre sus ondas, entre las ondas que emite. En el caso del sonido se vuelve un tono grave. Pero en el caso de la luz, cuando su frecuencia disminuye y sus ondas se alargan, pues lo que tenemos es un color más rojo. Esta imagen está, es muy clara. Nos dice que cuando un objeto astronómico, en este caso una galaxia, se acerca hacia nosotros, su luz se va a volver azul. Y cuando se está alejando de nosotros, su luz se va a volver roja. Pues bien, precisamente de aquí, de esta observación que hizo Hubble, de ahí es que viene la ley de Hubble, él vio que las galaxias muy lejanas se veían más rojas y dijo, ¿por qué pasa esto? Muy inteligentemente él dijo, debe ser como el efecto Doppler, significa que se está alejando. Y cuando él hizo los cálculos de a qué velocidad se están alejando para que su luz se pueda ver afectada por el efecto Doppler, pues él calculó una constante y a partir de eso también pudo calcular las distancias a las que están esos objetos. Y precisamente de aquí viene el hecho de que el universo observable tenga ese radio que les comenté. ¿Se acuerdan de él? Eran 46.900 millones de años luz. Pero me van a decir, Juan, pero el universo solo tiene 13.800 millones de años. Ok. Aquí esta imagen lo va a explicar muy, muy bien. Nosotros vamos a estar viendo esta galaxia, sí, pero la vamos a ver roja y vamos a decir, está a cierta distancia. Cuando su luz fue emitida, estaba a esa distancia y ha tardado esa cantidad de tiempo en llegar hacia nosotros. Y nosotros la vemos a esa distancia. Se aleja a cierta velocidad y por eso es que tiene ese corrimiento al rojo, le decimos aquí, bueno, se le llama, ¿no? Corrimiento al rojo. Pues bien, si nosotros la vemos así y calculamos y sí, la luz ha viajado esa distancia. Pero ¿qué pasa? Si el universo se está expandiendo, esa galaxia no se quedó en el mismo lugar. La distancia que nos separa ha aumentado. Por lo que en realidad nosotros la vemos de cierto color, a cierta distancia, pero esa galaxia ya no está en ese punto donde emitió su luz, ya está más lejos. Esta es la razón de que el universo observable sea tan grande. Mucho más grande de lo que debería, o bueno, más bien de lo que nos dice la lógica. Ahora, de aquí viene la parte importante de la teoría del Big Bang. Si el universo se está expandiendo, si los objetos lejanos se están alejando de nosotros, significa que si nosotros retrocedemos en el tiempo, y este también ya es un ejercicio de lógica, ¿no? ¿Qué pasa cuando se nos cae
un vaso, ¿no? Se rompe y sus pedazos se dispersan, se expanden, ¿no? O sea, nosotros teníamos un objeto pequeño y cuando se rompe, ¿no? Cuando explota el vaso, pues como que su tamaño, ¿no? Aumenta, ¿no? Si nosotros como que lo medimos, pues va a aumentar su tamaño. Pero entonces existen dos momentos. Un momento en el que el vaso ya está roto y tiene un tamaño grande, y en el pasado, antes de que se nos rompiera, existía un momento en el que ese vaso era más pequeño. Entonces podemos aplicar el mismo ejercicio lógico al universo. Si ahorita que es un tiempo presente, el universo tiene cierto tamaño y nosotros vemos que los pedazos del universo se están alejando, quiere decir que se está rompiendo, vamos a suponerlo así con el ejemplo del vaso. Se están dispersando, o sea, se está expandiendo, está aumentando su tamaño. Eso quiere decir que hubo un momento del tiempo en el que todas las partes del universo estaban más juntas, estaban más pegadas, no estaban rotas o dispersas. Y precisamente Hubble es lo que explica, ¿no? El universo, o sea, si las galaxias se están alejando, si el universo se está expandiendo, significa que si retrocedemos en el tiempo, esas galaxias están más cerca. Y Hubble dijo, bueno, ¿y qué tanto podríamos retroceder en el tiempo antes de que esas galaxias se acercaran más y más y más al punto de que todas estuvieran en el mismo lugar? Ese es el Big Bang, que toda la materia, todo el espacio que es el universo, se encontraba concentrado en algún punto del tiempo, en algún punto del pasado, se encontraban concentrados en un espacio más pequeño. Y si seguimos retrocediendo en el tiempo, ese espacio se va a hacer más y más pequeño, hasta el punto adivinen que de llegar a un solo punto, de que todo el universo tenía el tamaño de un punto. Este es Hubble, ¿no? Digo, se los presento. Vamos a hacer aquí una breve pausa solamente para hablar un poquito de Hubble, de mencionarlo, ¿no? Él es Edwin Hubble. El telescopio espacial lleva en honor, bueno, tiene su nombre en su honor. Y aquí esta tablita que vemos a la derecha es lo que nos dice Hubble. Mientras más lejos estén los objetos, mientras a mayor distancia estén, su velocidad o la velocidad con la que se alejan es mayor. Entonces, de aquí también surge un problema. ¿Por qué los objetos que están más lejos se alejan más rápido que los que están cerca, ¿no? De ahí surge, bueno, más bien, de ahí empieza a salir esta idea de la materia, de la materia y de la energía oscura, que hasta el momento no comprendemos bien qué es, pero sabemos que existe, ¿no? Solamente que no la podemos observar, por eso es oscura. Y además ocupa mucha parte del espacio, del universo, ¿no? Si nosotros dividimos como en proporciones qué tanto es materia ordinaria, qué tanto es materia oscura y qué tanto es energía, la materia ordinaria, que es la que podemos observar, solamente ocupa un 5% de la materia en el universo. Pues bien, ese tema no lo vamos a tocar ahorita, es otro tema, ahorita solamente estamos retrocediendo en el tiempo y viajando hacia lugares muy lejanos. Entonces, precisamente Hubble, al sacar su ley de Hubble, obtiene esta constante de Hubble, que es el aumento de velocidad con respecto a la distancia a la que se encuentran los objetos. ¿Qué significa? Que si un objeto está a 1 megaparsec, se va a estar alejando a 71 kilómetros por segundo. Y mientras más lejos esté ese objeto, más rápido se va a alejar. Entonces, si usamos precisamente esta constante y la invertimos, lo que vamos a obtener es un tiempo. ¿Un tiempo de qué? Un tiempo en el que los objetos estén tan cerca
que no se estén alejando. ¿Y qué tiempo nos da ese? Ese tiempo, al calcularlo, precisamente nos da la edad del universo. Hubble, al sacar este cálculo del tiempo, Hubble lo que nos dice es que todo el universo, más bien, todos esos objetos y todo el universo no tenía una distancia, o más bien su velocidad era 0 hace 13.800 millones de años. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? O sea, no podemos retroceder más en el tiempo porque no hay velocidades negativas como tal. Pueden tener dirección, pero no hay como tal una velocidad negativa. Entonces, cuando la velocidad de todo el universo era 0, ocurrió hace 13.800 millones de años. De ahí sale la edad. Y pues precisamente, bueno, aquí tenemos una infografía, una imagen en la que vemos todas esas superestructuras que le mencionamos al principio. Y esta no está como a escala, ¿verdad? Solamente es como una reglita que nos va a decir las distancias, ¿no? Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, que está a 2 millones de años luz, y si nos vamos acá a 1.000 millones de años luz, pues son los supercúmulos. Y aquí, si se dan cuenta, la reglita no llega a 13.800, solamente llega hasta 13.400 millones de años luz. Y llega precisamente a esta línea amarilla. Si se dan cuenta, espero que sí se aprecie en sus computadoras, esa línea amarilla después sigue como algo negro, no se ve nada. Y después, hasta la derecha es una línea blanca que dice Big Bang. Entonces, ¿por qué está ese espacio negro? ¿Por qué nada más llega esa línea amarilla? Que esa línea amarilla es el fondo de radiación de microondas. Pues bien, nada más llega hasta esa línea amarilla porque es lo más lejos que podemos observar con los radiotelescopios. Todo lo que ocurrió antes de eso no se puede observar. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Miren, aquí está. Aquí se ve ya más grande. Ok. Pues bien, resulta que si nosotros ponemos precisamente en la edad del universo, ¿no? El Big Bang, pues obviamente es 0, es el momento de su nacimiento. Y obviamente, como todos nosotros, crece, ¿no? O más bien envejece. Pues bueno, justo cuando tenía esta edad en la que se ve oscuro es porque no había luz. Ahorita vamos a ver más correctamente por qué no se ve, pero justamente el fondo de radiación de microondas existe unos 380.000 años después del Big Bang. O sea, cuando el universo tenía 380.000 años, que era como un bebé, fue que surge este fondo de radiación de microondas. Cuando precisamente esta luz del fondo de radiación de microondas es la que nosotros podemos ver. Y hay que recordar algo aquí bien importante. Mientras más lejos hacia el pasado vemos, más lejos hacia el universo estamos observando. ¿Y qué nos decía Hubble? Que mientras más lejos, más rápido se alejaba. Y si se alejaba rápido, ¿qué efecto teníamos? El efecto Doppler. Y el efecto Doppler, ¿qué causaba? Que la frecuencia de la luz disminuyera y se volviera luz más roja. Por eso veíamos las galaxias lejanas como luz roja. Pero, ¿qué pasa si ese efecto Doppler lo aumentamos, ¿no? O sea, si se están alejando todavía más rápido, si están mucho más lejos. Pues bien, debajo del rojo, ¿qué tenemos en la luz? El infrarrojo. Y eso es lo que ya puede ver el James Webb. Pero debajo del infrarrojo, ¿qué tenemos? Pues tenemos las ondas de radio. Y debajo, o más bien entre esas ondas de radio, de lo que menor frecuencia tiene es la radiación de microondas. Y precisamente esa es la luz más lejana que podemos observar. Ahí no distinguimos galaxias, ni estrellas, ni nada. Solamente estamos distinguiendo
luz del universo, de cómo era. Y pues, bueno, aquí también tenemos que ya después del fondo de radiación de microondas, que esa luz precisamente fue emitida por la temperatura que tenía el universo, pues después de eso, no, o sea, no había estrellas no hubo estrellas, no hubo galaxias durante una época, porque el universo estaba joven, era pequeño, no podían existir galaxias ni estrellas. Cuando se empezó a enfriar, fue que ya pudo haber galaxias y estrellas, pero esas se formaron hasta que el universo tenía unos 250 millones de años, que pues ya es bastantito, y es donde se dice que termina la edad oscura. Entonces vamos a ver aquí, justamente esta imagen es la radiación de fondo de microondas, que también se le llama como el muro, porque precisamente les digo que antes de esto no podemos ver. Vamos a recordar un concepto que dijimos al principio. Gracias a la luz es que nosotros podemos observar lo que sucede en el universo. Es que nosotros podemos conocer cosas. ¿Ok? Pero resulta que antes de esto, o sea, esta luz es la luz más vieja que podemos observar del universo. ¿Por qué? Pues bien, esto es porque cuando el universo era joven, era muy, muy caliente. Como todo estaba tan junto, hagan de cuenta que la luz son ustedes, ¿no? Una partícula de luz o una onda de luz son ustedes. Y que de repente estaban en el metro, en hora pico, con muchas otras partículas ahí aplastadas y confinadas. Si alguien desde fuera quisiera observarlos, pues seguramente no los va a ver. ¿Por qué? Porque están en medio de toda esa gente. Pero, ¿qué pasa cuando se abren las puertas y entonces ya puede salir la gente y se dispersa y ustedes ya pueden caminar? Alguien que está afuera, entonces ahora sí los va a observar. Y precisamente volviendo a esta parte de el tamaño del universo, lo que les comentaba es que precisamente esta luz del fondo de radiación de microondas pues fue emitida cuando el universo solamente tenía 380,000 años de edad. Sin embargo, cuando hacemos el cálculo de la distancia a la que se encuentra esta luz, o más bien, sí, la fuente de esta luz, es que nos da ese tamaño del universo observable. O sea, esta materia caliente que emitió la luz del fondo de radiación de microondas, actualmente se encuentra a 46,000 millones de años luz. Pero cuando fue emitida, el universo no tenía ese tamaño. El universo solamente medía 42 millones de años luz de radio. Si se dan cuenta, pues entonces esta luz sí ha tenido suficiente tiempo, hasta de sobra, para viajar hacia nosotros. Pero ¿qué pasa? Que pues se ha expandido muy, muy rápido y se ha alejado, y por eso a la velocidad que se aleja es que su corrimiento al rojo es tan exagerado que no solamente llega al rojo ni al infrarrojo, sino llega a la frecuencia de las microondas. Pero entonces, si estamos diciendo que el fondo de radiación de microondas es lo más al pasado que podemos observar, pues ¿cómo podemos saber qué pasó antes de esos 380,000 años de edad que tenía? A esto le llamamos el universo temprano, y podemos conocer qué ocurrió antes de eso gracias a los aceleradores de partículas. A mí me gusta este chiste, no sé si les vaya a dar risa, pero de repente se bromea por ahí, ¿no? De, ¿para qué sirve un acelerador de partículas, no? Y pues contestamos, para acelerar partículas. Y dicen, bueno, pero ¿para qué queremos acelerar partículas, no? Y pues contestamos, para que vayan más rápido, ¿no? Pues es como, tienen razón, ¿no? Pero el propósito de hacer que las partículas vayan rápido y que colisionen entre ellas es que podemos alcanzar condiciones similares a las del origen del universo. Bueno, más bien a las del universo joven, el universo temprano. En esta pequeña línea de tiempo está muy bien explicado. Del lado izquierdo tenemos el presente, la actualidad,
con galaxias, una temperatura promedio del universo de 2.7 grados Kelvin, que son 271.3 grados bajo cero, grados centígrados bajo cero. Y si nos vamos hacia la derecha, vamos a ver hacia el pasado. Aquí, cuando el universo tenía unos 100 millones de años, ya teníamos los cuasares, que son como, bueno, en otra charla que ya dieron aquí en una de las tardes de tertulia de la NIT, ya dieron que son los cuasares, entonces eso ya no me corresponde a mí, pero son de los objetos más viejos que podemos observar. Y estos surgieron más o menos cuando el universo tenía unos 100 millones de años de edad. Y pues bien, justamente aquí llegamos a los 380.000 años de edad, que es cuando sale, más bien cuando se vuelve visible el fondo de radiación de microondas. Porque, pues recordemos, de algún lado sale esta luz de materia caliente. Pues bien, esa materia caliente precisamente es de antes, ¿no? Esa luz es de antes. Pero ¿qué pasa? Es lo que les decía el ejemplo del metro. Si seguimos aquí la luz del fondo de radiación de microondas, cuando era más joven el universo, había muchas partículas, mucha materia pegada. Entonces la luz, si se dan cuenta aquí, choca con un electrón, con otro protón. Entonces no podía moverse libremente la luz. Los fotones no podían moverse libremente. Sin embargo, cuando llega a esta edad, pues el universo ya se había enfriado, ya estaba más disperso, ¿no? Y la luz, esa es la que llamamos época de recombinación, y pues entonces ya la luz pudo viajar libremente a través del espacio. Entonces ahora vamos a ver qué, ¿no? ¿Qué hubo en medio, o sea, en esa edad antes de la recombinación, en esta otra línea del tiempo? Aquí vemos, ¿no? La edad de recombinación inicia más o menos a los 18.000 años de edad del Big Bang. Y se le llama de recombinación porque los electrones que se empiezan a formar empiezan a orbitar núcleos atómicos hechos de protones y neutrones, y con esto es que empiezan a existir los primeros átomos. Pero recuerden, todo está muy, muy comprimido, muy apretado, por eso la luz no puede viajar libremente. Esto es cuando el universo tiene unos 18.000 años después del Big Bang, y su temperatura era de unos 4.000 grados Kelvin. De hecho, precisamente de aquí, de esta temperatura, de esta edad, es que nosotros observamos el fondo de radiación de microondas. Recuerden, en este momento no existían estrellas, no había estrellas que estuvieran emitiendo luz. Entonces, ¿qué es esa luz que vemos nosotros como el fondo de radiación de microondas? Es la materia, toda la materia del universo que estaba caliente. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, al Sol, eso también me gusta cuando hacemos la observación solar, la luz que nosotros vemos del Sol no es la luz propiamente que surge de la reacción de fusión nuclear en su núcleo, sino que la capa superior del Sol, lo que vendría siendo como su corteza, su fotosfera, ese plasma está aproximadamente a unos 6.000 grados Kelvin, y está tan caliente ese plasma que emite luz. Es como cuando ustedes calientan un fierro al rojo vivo. Ese fierro no está fusionándose para crear luz, ¿no? Ni se está fisionando tampoco no tiene reacciones nucleares, vaya. Pero emite luz. ¿Por qué brilla el acero cuando lo calentamos al rojo vivo? Porque alcanza una temperatura suficiente que sus átomos, para liberar esa energía excedente, empiezan a emitir luz. Y eso pasó igual en el universo temprano. Cuando la materia estaba a esa temperatura, empezó a emitir luz. Y esa es la luz que vemos como el fondo de radiación de microondas. Ahora, mucho antes, mucho antes, si se dan cuenta, es un salto enorme, o sea, de 18.000 años a cuando tenía 2 minutos de existir el universo, fue que se empiezan a formar los protones y los neutrones. Y si viajamos más hacia el pasado, recuerden, todo esto lo sabemos gracias a los aceleradores de partículas, o a los colisionadores de partículas. Entonces, si vamos más hacia el pasado, justamente un segundo después del Big Bang,
¿qué pasaba? O sea, ¿qué existía en el universo cuando tenía un segundo de haber nacido? Pues en ese segundo es cuando se formaron los neutrinos, que son unas partículas muy escurridizas. Y bueno, aquí estos agujeros negros primordiales también se habrían formado, pero esos no sabemos si existen, solamente son teóricos. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto un agujero negro primordial, porque son de tamaño atómico. Entonces no podemos conocerlos. Y quiero que chequen muy bien esto. Cuando el universo tenía un segundo de edad, su temperatura era de estos que son 100.000 millones de grados Kelvin. ¿Qué significa? Que el universo, mientras más joven era, más caliente estaba. Ahorita estamos a 2.7 grados Kelvin. Significa que el universo se ha ido enfriando, porque se ha ido expandiendo. Y bueno, entonces ahora sí ya. Si seguimos, que ya casi terminamos, Entonces, ahorita ya solo quedaría, ¿no? Si queremos seguir conociendo sobre el Big Bang, ¿no? Sería, pues, adentrarnos en ese segundo. Para nosotros un segundo no es mucho, ¿no? Pero ocurren muchas cosas en un segundo, ¿no? A lo mejor explota algo, etcétera. Y si nos ponemos a hablar del Big Bang, del Big Bang hasta ese segundo, pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó durante ese segundo? Pues bueno, a esto se le conoce como el universo muy primigenio. ¿Y qué sucede durante este segundo de existencia del universo después del Big Bang? Lo empezamos a explicar con mecánica cuántica y apoyado de las teorías relativistas de Einstein. Entonces ocurren cosas bien extrañas, porque ya nos dimos cuenta en la anterior, o bueno, ya mencionamos, que la luz no se podía mover, que los átomos no existían, sino hasta después de los 18.000 años. Que igual, antes de los 2 minutos no existían los electrones ni los protones. Entonces no existían átomos, no existían núcleos atómicos. Entonces, ¿qué ocurrió durante ese segundo en el que el universo pues era obviamente todavía mucho más pequeño, mucho más caliente? ¿Qué había? ¿No? ¿De qué tamaño era? Pues bueno, todas esas respuestas precisamente las aborda todas estas teorías del universo muy primigenio, que son parte de la teoría del Big Bang. Sin embargo, no vamos a ver eso, porque son cosas muy complejas, son cosas bastante o sea, muy teóricas, ¿no? Porque además los aceleradores de partículas, los colisionadores, ya no tenemos nosotros la suficiente energía como para simular el universo en esos momentos. Sin embargo, con la teoría, les puedo dar como un spoiler por si después quieren que hablemos sobre esto, a lo mejor ya en un foro más abierto con los chicos de la NUIT, de qué pasó durante ese segundo después del Big Bang. Pero parte de lo que se teoriza es que en algún punto entre ese segundo, que es un periodo muy, muy breve, es que no existían las fuerzas fundamentales del universo. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales? Hay que recordarlo. Pues la gravedad, ¿no? De la teoría de la relatividad de Einstein, sabemos que es una. La gravedad, la fuerza electromagnética, que es la luz, ¿no? Y la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Lo que nos dicen estas teorías es que hubo un momento entre ese segundo en el que el universo era tan caliente que simplemente no podía existir ni la fuerza nuclear débil ni la fuerza nuclear fuerte. Tampoco existía la luz, no existían los fotones, ¿no? Y tampoco existía la gravedad. Sin embargo, esto nos trae muchos problemas que como les digo, tal vez en otra charla podamos atender, pero por el momento sería todo. Les agradezco mucho su atención. No sé si haya preguntas del público. Espero que les haya impresionado tanto como a mí esta parte de que ver hacia
hacia el universo, significa ver hacia el pasado, y que hemos visto tan hacia el pasado y tan hasta lo lejos que podemos conocer cómo era el universo cuando era muy joven. Espero que se escuche. Sí, 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 escucha, Felicidades. David, gracias. Felicidades. Nos tenemos que conformar con los aplausos individuales Sí. porque falta el foro, ¿no? Pero no es lo mismo a estar en presencial. Sin embargo, pues muy, muy agradecidos con esta charla y te vamos a tomar la palabra, Juanpi. Ok. Esa charla que mencionas sin duda tiene que llegar. Entonces, no voy a aburrir al público con los detalles, pero de que viene la charla muy probablemente en septiembre, pues viene la charla, porque Ok, estamos ahí checando en el calendario ya. Em, perfecto. y sí, de hecho muy interesante. Y alguna vez escuchando con mi profesor, quien me enseñó esta parte de la astronomía, quien me enseñó mucho de lo que hoy en día sé, en una de sus clases me decía, no importa cómo lo expliques, cómo lo digas, siempre, siempre, siempre que estés hablando del origen del universo, no va a faltar quien te pregunte, ¿y qué había antes? Ah, Entonces, te sí. comparto esa pregunta. Obviamente no espero una respuesta como tal, pero sí me gustaría saber tú cómo afrontas este tipo de preguntas que pues te invitan a imaginar y elucubrar porque realmente en este momento no se sabe eso, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo es que tú afrontas estas preguntas cuando te dicen, ¿y qué había ¿Qué había antes? antes? Bueno, pues yo lo que les comento es que, como tú dices, ¿no? No lo sabemos. Porque de hecho, pues precisamente ni siquiera sabemos, ¿no? Que el Big Bang haya sido el origen, ¿no? Es pues como la teoría pues, más aceptada, como lo mencionamos en la charla, porque pues la lógica es lo que te dice, ¿no? Si algo se está expandiendo, significa que antes era más pequeño, ¿no? Entonces puedes llegar al momento en el tiempo en el que era un punto y eso es el Big Bang. Eh, pero precisamente no sabemos si sí pasó así, ¿no? Eh, Exacto. Todas las observaciones apuntan a que sí. Pero entonces, ¿qué había antes? Pues ahí ya queda a consideración mucho de creencias también de cada quien. Eh, las personas religiosas dirán, no, pues había Dios, ¿no? Estaba Dios. Yo desafortunadamente o afortunadamente no comparto pues esas ideas. Eh, lo que yo pienso, ¿no? Es que pues debe existir algo, ¿no? O sea, eh, va fuera de nuestra comprensión, ¿no? Realmente va fuera de nuestra comprensión, porque si existió algo antes de, precisamente es tan complejo que nosotros no llegamos a ni siquiera a imaginarlo, ¿no? Obviamente hay teorías como esta, la de, ¿cómo se llama? En la que son universos cíclicos, ¿no? Ujú. Que nos dice que en algún momento la expansión del universo se va a detener, ¿no? Y se va a empezar a contraer. No tenemos observaciones de que esto vaya a pasar, ¿no? Pero es una teoría interesante porque dice que se va a comprimir y obviamente se va a acelerar igual esa compresión y cuando llegue igual a un punto eh, en el que todo el universo esté comprimido en un punto, va a volver a iniciar el Big Bang, ¿no? Porque tiene que volver a expandirse. Entonces, pues yo simplemente empiezo así como a platicar y termino con no sabemos, no lo sé. Muy bien. Bueno, pues todo tiene sus variables y esta no es la excepción. Dependerá de cada persona y cada mentalidad de cómo se aborde, pero siempre es interesante saberlo, particularmente del ponente en cuestión, ¿no? Que en este caso pues tenemos la fortuna de que seas tú.
Y claro está, todo esto sigue en frontera de investigación, ¿no? Claro. Una disculpa, mi perro se puso intenso. Quiso saludar. Quiso saludar. Y pues vamos a ver las preguntas que hay en la página de la NUIT Divulgación, denle me gusta. Tenemos un fiel grupo de seguidores de nuestro querido Juan Pablo. Por ejemplo, Giovanni Pérez Martínez te manda saludos diciendo que qué guapo. Igual, igual. Telma Gray menciona que un gusto verlos y pues nosotros nos unimos y lo hacemos también de este lado hacia allá. Qué gusto poderlos ver conectados y que ya reconocemos varias personas que siempre nos están siguiendo y que están siguiendo estas excelentes charlas, ¿no? La verdad que muy contentos por ello. Un saludo a Telma, lo mismo que Hermelinda Dior, quien menciona buenas noches. Hasta aquí puras saludos, pero tenemos aquí ya una respuesta a la pregunta que hacías acerca de la edad del universo y nos dicen 13.770 millones de años, precisamente de Hermelinda Dior. Y pues estuvo muy cerca. La verdad muy es que acertado y como lo dije, ¿no? O sea, hay como un rango, ¿no? De error, que es como de 21 millones de años, que decimos, es un montón, ¿no? Pero pues sí. si te lo pones, no es mucho. Sí, en términos astronómicos ya deja de ser mucho, ¿no? No es mucho. Pero para Entonces, nosotros sí. Es una vida. Bueno. Sí, porque yo me acuerdo especie. mucho que todavía hace, ¿qué será? Como 15 años, digo, tenía yo mis humildes 10 años, pero todavía decía, ¿no? Hace 15 años decían, no, es que 14,000 millones de años, 14,500. Sí. ¿No? Y se ha ido como reduciendo ese error, se han ido como mejorando pues las observaciones, los estudios y precisamente lo que comentaba, para eso son los colisionadores, ¿no? Para ir afinando todos esos detalles y pues ahora ya como que lo más reciente son esos 13,800. Exacto. Sí, justamente. De hecho, es bien interesante cómo va evolucionando, ¿no? Y cómo poco a poco se va reduciendo el sesgo. Tenemos también saludos de Miguel Ángel Arcedé. Esta Hermelinda Dior se puso muy constante en la charla y se nota cómo fue siguiéndola y por ejemplo manda el sonido escrito de la sirena, cosa que nos da mucho gusto, el efecto Doppler, o sea que sí lo hicieron desde sus casas y nos lo hacen saber, la verdad que muchas gracias, eso está muy padre. Hace 35 minutos exactamente ya estaban colocándolo. Perfecto. También vemos a nuestra querida Dana Jimena Astrom, a quien me mandamos un abrazo también, que también está siguiendo la charla. Y tenemos a Toño Toño, quien está preocupado porque llegó tarde, pero no te preocupes, esto queda grabado en la página de la divulgación para que la puedan disfrutar. Y como bien dice Laura, hay temas y hay charlas que son difíciles de pescar en una sola exhibición, ¿no? Entonces, claro, lo prudente y lo recomendable es siempre regresar y poderla ver una y otra vez y checar todos esos detallitos y después ir a los libros, después ir a los institutos, ir con distintas personas para aclarar dudas, ¿no? Aquí mismo, si tienen dudas, dejen sus preguntas y nuestros ponentes las podrán ir contestando o nosotros se las hacemos llegar. Menciona Toño, muchas gracias porque justo fue el comentario que se le dio y que se respondió. Dana Jimena dice, ¿hasta dónde se considera que se va a expandir el universo? Y después, ¿qué puede pasar cuando se expande? Ok, es muy buena pregunta. Y justamente no tendría, bueno, no sé si hay como cálculo de hasta dónde se puede expandir, pero lo que sí le puedo comentar a Dana es que esta parte, esta teoría de que va a llegar un punto en el que se va a expandir tanto que la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, que son las que hacen que los átomos permanezcan unidos, no van a poder contrarrestar la distancia o el espacio que va a haber entre las partículas. Entonces simplemente pues las partículas van a desintegrarse, ¿no?
bueno, no las partículas, los átomos, ¿no? Sí, van a dejar de poder mantenerse unidas, lo que significaría que no van a existir los átomos, solo van a existir las partículas libres. Entonces, ya no podría haber como tal existencia, ¿no? Ajá, existencia, porque materia seguiría, ¿no? sí, Y pues se seguiría, si llevamos como la misma idea más hacia el futuro, si el universo se sigue expandiendo, significa que esas partículas, si están hechas de algo, ¿no? Que bueno, o sea, creemos que están hechas de algo, ¿no? Los quarks y todo eso, esas mismas partículas pues también van a terminar por separarse en componentes más básicos, y a esto se le llama el Big Rip, ¿no? Como el gran estirón, la gran ruptura, porque precisamente, teóricamente, llegaría un momento en el que las fuerzas fundamentales no pueden mantener unidas a la materia, ¿no? claro. Sí, estamos hablando de que todo se va a estar separando, ¿no? Ujú, sí. Mm, que se podría considerar inclusive como una especie de evaporación, ¿no? Por ejemplo, con los agujeros negros, que es un tema que me fascina, llega un momento donde ya no siguen absorbiendo y se terminan por evaporar, decían Ujú, el profesor que me lo explicó. Entonces se desintegra, ¿no? Quiero pensar que es algo parecido, pero sí. realmente no me aventuro a dar una conjetura totalmente clara porque no es un tema que domine el 100% y se vale. Ujú. Sí, Lo que pues sí. tenemos que hacer es investigar, ¿no? Y traer esas preguntas y esas respuestas para que podamos compartirlas. Miguel Eduardo López nos dice, felicidades, excelente plática, saludos desde Tepic, Nayarit, ¿eh? Muchas Desde toda saludos. la República. Sí. Me encanta que cada vez llegamos a más lugares. Esto está Ujú. muy, muy bueno. Es lo bueno de las Em, redes. exacto. Sí, en un instante estás en todos lados, sin moverte desde la comodidad de tu sala. Y Sí, tenemos ¿no? también saludos de Yulisa de la Cruz Reyes, que menciona buena charla y que también es importante mencionar, a ella la vamos a tener próximamente con una muy buena charla a finales de agosto para que estén al pendiente. Ella nos visita desde la UAM también. Tenemos mucha afluencia de gente de De la la UAM. UAM. La verdad es que nos gusta que se están rompiendo estas barreras de instituciones y pues ya básicamente todos nos hermanamos en esto de la divulgación y del conocimiento. Dana Jiménez también responde, gracias por tan excelente respuesta a la pregunta que he realizado. Ahora, desde nuestro grupo de WhatsApp nos preguntan acerca de la materia oscura. Nos dicen, ¿es verdad que la materia oscura ocupa el 90% del espacio? No el 90%, porque digo, yo mencioné un poco sobre estos porcentajes, de que la materia normal, pues la que conocemos, visible, de lo que estamos hechos y todo lo que conocemos está hecho, solamente es el 5% del universo, ¿no? Luego se divide entre la materia oscura y la energía oscura. Y lo que más ocupa espacio, bueno, lo que más componente es del universo es la energía oscura, que es todavía como más compleja que la materia oscura y ocupa como el 75% del universo. Entonces ahí el otro 20 es la materia oscura. Entonces, Eh, sí ocupa más que la materia normal, pero no es el 90. Y sí preguntó qué es, ¿no? no, pero ¿No? adelante, date gusto, danos gusto más bien. Es que sí sería, vamos a ponerlo para otra charla, pero vamos a ponerlo como una parte, vamos a dar un poquito, ¿no? Como una introducción, Una probadita. una probadita, ¿no? Porque precisamente, ¿cómo sabemos que hay materia oscura si no la podemos ver? ¿No? Exacto. Entonces aquí viene una parte muy, muy padre, de que la materia, y digo eso es gracias como a Einstein, ¿no? A relatividad especial, sabemos que la materia deforma el universo, ¿no? O bueno, si lo resumimos como a cosas más fundamentales, la energía
algo muy complejo de definir, ¿no? La energía deforma el espacio y el tiempo, ¿no? Altas concentraciones de energía o de materia deforman mucho el tiempo y el espacio. Entonces, cuando nosotros observamos precisamente estas superestructuras del universo, de galaxias y supercúmulos de galaxias, nosotros cuando queremos hacer simulaciones o cálculos de su interacción gravitacional, si solamente tomas en cuenta la materia que puedes observar y que puedes medir, ¿no? No funciona. O sea, no te dan los cálculos. Dices, la materia que tienen las estrellas, los planetas en una galaxia, vamos a ponerlo ahí, en una galaxia nada más, no alcanzan para tener la fuerza gravitacional suficiente como para que esa galaxia se mantenga unida. ¿Por qué? Porque todas las estrellas, bueno, por ejemplo, en una galaxia elíptica, que tiene forma como de remolino, ¿no? pues todas las estrellas que la conforman están girando. Entonces tienen una velocidad radial. Y si nos ponemos a analizar velocidades radiales, hay una velocidad pues tangencial, ¿no? Que es lo que experimentamos como fuerza centrífuga, no, centrípeta, ¿no? Es la centrípeta. Que haría que lo que esté girando salga hacia afuera, ¿no? ¿Y qué observamos en las galaxias espirales? Que las estrellas sí están girando, pero no se despegan, no salen, ¿no? No salen Entonces, disparadas. no salen disparadas, exacto. Y tú dices, ah, bueno, es porque la gravedad de ellas hace que permanezcan unidas. Pero cuando tú haces el cálculo de su gravedad, no es suficiente para mantenerlas unidas. Y tú dices, ¿cuánta gravedad se necesita para mantenerlas unidas? Entonces ya dices, ah, ok, la gravedad que tienen es esto, el 5%, y la gravedad que necesitan para mantenerse unidas es este otro porcentaje. Y es ahí de donde sale, ¿no? ¿Qué es eso que genera la suficiente gravedad como para contenerlas? Materia que no puedes observar, ¿no? Sí, que por algunos años yo tuve miedo de que fuera parecido al calórico o al éter, ¿no? Que se proponía para un medio para que viajara la luz. Pero que después se supo que no, porque las ondas electromagnéticas, que son la luz, se van autososteniendo y no necesitan un medio como tal. Y en este caso, pues, antes me sonaba así, poco a poco se ha ido esclareciendo, poco a poco hay más información, todavía existe como esa duda, ¿no? De si se podrá o no se podrá confirmar al 100%, o si hay alguna otra forma en la que se puede explicar esto que nos acabas de narrar y que pueda ser una explicación más loable, pero por el momento este es el camino de la investigación, ¿no? Entonces, esperemos y para quienes están ya estudiándolo como tal, como parte de su desarrollo académico, pues ahí está ese campo de investigación que realmente promete mucho, ¿no? A darnos muchas más preguntas y muchas más respuestas. Sí, entonces ojalá, va a estar muy interesante. Hay que seguir esa parte. Sí, ahora, que pues al final es como nuestra labor como divulgadores, porque pues nosotros no somos los que estamos investigando eso. Sí, ¿no? Solamente somos curiosos que, mira, ya dieron una respuesta, ¿no? A una pregunta que teníamos. Vamos a que no es limitante, ¿eh? Eso es importante. Sí, pues no. O sea, como divulgador también podemos ponernos el overall, ir y ponernos a estudiar y hacer la investigación directamente, ¿no? Que es lo ideal, creo yo. Ahora, cuando estabas hablando al inicio de estos tamaños, estas dimensiones que tiene el universo, la pregunta que normalmente nos realizan es, ¿no te deprimes de ver esta magnificencia y esto tan gigante? La última imagen donde colocas el universo observable, ¿no? Exacto, el universo observable, y se ven puntitos que parecieran ser estrellas, pero en realidad son supercúmulos. ¿No? ¿Qué es lo primero que piensas o que llega a tu sentir
Esta es una pregunta más filosófica que científica, pero ¿qué es lo que sientes al ver esto, ¿no? Ok, pues creo que, digo, no sé, lo mencionaste, no sé si lo dijeron, pero era como de no te sientes insignificante o no te deprime, ¿no? Y es como Sí. de, a veces, 50-50, ¿no? Porque siempre me preguntan, "Ay, ¿por qué te gusta ver y así, y conocer y saber, ¿no? De qué tan grande es o qué tan lejos está? Y digo, obviamente siempre les digo la parte bonita, ¿no? Es esa de, te hace humilde, ¿no? Exacto. Porque a lo mejor está muy padre también esta parte de el universo observable y el observador es el centro del universo. Entonces, no es egocéntrico, es, ahora sí que como dirían los memes, es ciencia, ¿no? Si tú eres el observador del universo, tú eres el centro del universo, ¿no? Sin embargo, al conocer la dimensión de este, pues te vuelve humilde. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando me toca que me preguntan de horóscopos o así, Ujú. es como de, no, yo siento que no habría manera de que influya en mí el universo, ¿no? O sea, ni de que yo influya en el universo tampoco. Entonces es una parte como muy humilde. Simplemente somos una casualidad, simplemente existimos y hay que disfrutarlo, ¿no? Porque seguramente eso también responde a algo que luego, que muy seguramente a nosotros nos toca, ¿no? Que nos pregunten, ¿crecen extraterrestres, no? ¿Que hay vida en el universo? Yo soy de la idea de que sí, ¿no? Y de que precisamente si son seres pensantes, si son seres conscientes, pues también deben pensar lo mismo, ¿no? Que nosotros, de, uy, el universo es tan grande, no conocemos otras civilizaciones, no conocemos si hay vida, pero de que también tengan esa idea, ¿no? Seguramente sí hay, ¿no? A lo mejor nunca podamos hacer contacto, pero eso no quita de que la idea me parece agradable, ¿no? Y pues sí, está la otra, ¿no? Que decías, es medio deprimente. Sí, un poco. De repente te dice, pero eso pasa cuando, por ejemplo, cuando fallas o cuando tienes un fracaso, ¿no? De decir, fracasé, no soy bueno en esto, y entonces recuerdas todos tus conocimientos del tamaño del universo y dices, no significa, soy insignificante, o sea, no importa que fracase, no va a interferir con el universo ni nada. Seguirá rodando el mundo Sí, o sea, no, yo no voy a afectar en nada, ¿no? y expandiéndose el universo. Sí, sí, va a ser como de las galaxias del fondo de radiación de microondas. Espérate, David y Juan Pablo se sienten tristes. No hay que expandirnos para que no se desintegren en un futuro, ¿no? Sí, y sin embargo es bien interesante porque este ejemplo que todos damos de Carl Sagan, donde nos decía que somos al fin y al cabo el polvo de estrellas y de estrellas que se formaron y tuvieron esos elementos químicos formación inclusive en el inicio del universo y que al final del día, a pesar de que pudiéramos pensar que no implica nada nuestra existencia, pues tuvieron que pasar muchísimas cosas para que nosotros pudiéramos existir, ¿no? Una. Y dos, somos esa parte del universo que se hace preguntas acerca de cómo funciona lo que está a su alrededor, ¿no? Y que podemos o intentamos o estamos al pendiente de quererlo explicar. Entonces, no sé, como bien dijiste, depende mucho de qué enfoque lo quieras abordar, ¿no? O también del ánimo que tengas, ¿no? Ajá. Exacto, exacto, Sí. justamente. De hecho, por ejemplo, Dana nos menciona, es la labor del divulgador seguir investigando aquellas preguntas que en el instante no tenemos respuesta. Saludos. Exacto, Sí, justamente. justo, Muy por bien, Dana. ejemplo, esa de si hay algún tamaño en el que vaya a desaparecer el universo, esa está buena, me dejó con la duda. Si hay como cálculo de tiempo o de tamaño, ¿no? Exacto, Ajá. justamente. Esta es una buena pregunta que habrá que investigar y, por ejemplo, se te invita, Juanpi, Juan Pablo, a que este 20 de septiembre regreses, aprovechando, te,
te comprometemos a que vuelvas el 20 de septiembre con la siguiente parte de estas cuestiones. ¿Qué te parece? Déjame ver porque, digo, con las clases que, a ver, que es 20 No de te septiembre. preocupes, piénsalo. Según yo sí puedo, pero... Perfecto. Chécalo, lo Ok. confirmamos lo confirmamos y pues para que todos estos amigos y amigas que nos están viendo puedan como tal tener acceso a una segunda parte. También importante mencionarles que este ciclo de conferencias con los amigos de Zafir sigue. La siguiente semana tenemos la participación de otro integrante de Zafir que nos va a presentar inclusive un proyecto que en conjunto con la NUIT se realizó en una comunidad donde se llevó astronomía específicamente. De hecho, tú también fuiste, si no mal informado estoy, para pequeñines de una escuela primaria, si no mal recuerdo, donde se llevaron a cabo actividades de divulgación científica y nos van a presentar el reporte de las mismas para que esto permee y se pueda seguir replicando en distintas comunidades. Entonces, muy interesante este proyecto. La verdad es que las iniciativas que tienen las nuevas generaciones y en particular los chicos de Zafir, pues nos hacen sentir muy contentos de poder contar con su conocimiento y con su entusiasmo. Ahora bien, Juan Pablo, siempre me gusta ir cerrando con este tipo de preguntas. Okay. ¿Qué te motivó a compartir el conocimiento y entrar a este camino de la divulgación? ¿Por qué dijiste, esto es lo que yo quiero hacer y ahí vamos a invertir tiempo, dinero, esfuerzo y hasta amor? Bueno, sí, tú sabes historias. Sí. Uy, qué difícil. Bueno, digo, yo supongo que muchas de nuestros pares aquí en la divulgación, también de niños siempre soñaron en esta parte de ser astronautas, ¿no? Entonces, digo, a mí, ay, prendí otra vez la luz y... a mí esta parte de ser un astronauta, pues siempre me motivó mucho. Hubo algún momento, hubo unos problemas ahí que de repente ya no tienes motivación, pero yo siempre quise pues como prepararme, ¿no? O sea, aprender todo lo que pudiera, ¿no? Para como enfocada en esa parte de ser un astronauta. Los astronautas saben mucho, son científicos, son ingenieros, etcétera. Entonces, cuando yo empecé pues aprender cosas por mi cuenta, ¿no? Viendo documentales, también tuve pues la fortuna de que mi madre, si yo veía un libro, digo, en el momento como en el que aprendí a leer, si yo veía un libro y le decía, eso me gusta del espacio, pues me lo compraba y esta parte, yo creo que a mi madre fue como a la primera persona a la que le empecé a divulgar ciencia. Porque precisamente, pues las cosas que yo leía, que me impresionaban, que yo iba aprendiendo, se las compartía, ¿no? A mi madre. Y digo, ella siempre me ha dicho, no te entiendo, ¿no? Entonces es como mi espinita de divulgador, ¿no? Creo que me doy a entender con la gente, o por lo menos eso espero. Pero mi madre siempre me ha dicho, es que no te entiendo todo lo que me dices, pero de repente una que otra cosa sí, ¿no? Sí, claro. Y luego escuchar que ella incluye ciertas cosas que yo le cuento o que yo trato de compartirle en su día a día, pues es la parte yo creo que me hizo adquirir este gusto por compartir el conocimiento, ¿no? Pues ya años después, porque digo, al final eso era en mi casa, pero esta parte ya como proyecto, ¿cómo sería? Proyecto de vida. Como vocación, ajá. Al entrar en la Zafir y ver precisamente la labor que realizan los chicos de la Zafir,
es que yo en el punto en el que yo dije, ok, me las voy a ver muy negras y no creo ser astronauta, ¿no? Porque yo sí quería ser astronauta. Pensé, hay mucha gente que nunca tiene la oportunidad de tener un impulso, ¿no? Y seguramente hay gente que tiene muchas capacidades, ¿no? Más que uno, obviamente, pero la falta de oportunidades, yo me decía, a lo mejor si hubiera tenido, no sé, un mentor o si hubiera ido de poder compartir todo esto y pensar que en algún momento yo creo que ya van que miles de personas con las que he hablado, ¿no? En estos 6 y casi 7 años de divulgación, que en algún momento del futuro ellos, o bueno, más bien, que ellos hayan tenido la idea de, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser astrónomo, yo quiero ser ingeniero o científico, y que hayan dicho, o que hayan hablado conmigo, que hayan observado, y que a partir de eso mm, puedan continuar o les haya nacido el interés, es la razón de que yo lo haga, ¿no? Porque, digo, también cuando uno estudia ciencia, ¿no? Se da cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, todo lo que vivimos, todo lo que nos rodea, involucra avances científicos, pero no los vemos, no somos conscientes de ellos. Entonces, creo que es muy importante compartir el conocimiento, porque al final, si queremos más avances, ¿no? Necesitamos que alguien los haga. Entonces, es como necesario. Exacto. Pero sí, Inspirar. inspira. Muy bien. Sí, si lo resumes en una palabra, soy muy malo resumiendo, creo. Cuando una entrevista de trabajo, cuando me dicen a mí, defínete en 3 palabras. Uy, no, no puedo. Pero sí, esa parte de inspiración, creo que es lo que me ha llevado a invertir tanto en esto. Y justo por esa inspiración que externas, que permeas en las actividades en las que nosotros te hemos visto, es que optamos por invitarte a estas tardes de tertulia para que compartieras con todos nuestros nuitnautas. Y la verdad es que no estamos para nada arrepentidos, todo lo contrario, muy contentos y orgullosos. Y como bien dicen Gracias. aquí en el chat, María Esquivel nos menciona, todos amamos a Zafir, y sí, efectivamente, todos amamos a Zafir. Y particularmente, Juan Pablo, estamos muy contentos y muy orgullosos de poderte haber conocido y poder ya haber trabajado contigo en varias oportunidades. Y lo que hemos visto de tu parte y de esta labor que realizas de divulgación, pues nos inspira también a nosotros. Entonces, muchísimas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros y por todo lo que sigue en este camino. La verdad es que estamos muy contentos. Visiten la página de Juan Pablo, las redes sociales de Juan Pablo. Se van a encontrar con sorpresas muy agradables, como el hecho de que también realiza la actividad de herrería y es muy bueno en ello. Entonces, chequen todas las cosas que él hace. La verdad es que es muy, muy interesante. De igual forma, sigan las páginas de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería, la divulgación, y estén al pendiente de todas las actividades que tendremos próximamente. Jorge, por favor, coloca la constancia porque lamentablemente o afortunadamente, como lo quieran ver, todo tiene un final y estamos llegando al final de esta tarde de tertulia. Afortunadamente porque tenemos la promesa de una siguiente charla y desafortunadamente porque quisiéramos seguir platicando todo el tiempo, ¿verdad? Pero Sí, no siempre se puede. Pero por eso vamos a seguirte invitando. muy bien. También solicitamos a nuestra querida Laura Parrao del Instituto de Astronomía que nos haga el honor de entregar la constancia de participación para Juan Pablo, por favor. Claro, y mientras Mario coloca la constancia, quisiera yo darles un comentario. El universo es gigantesco, maravilloso e increíble. Y ustedes, aunque sientan que son algo enormemente pequeñito,
Acuérdense que la suma de todos puede cambiar algo y que necesitamos la suma de todos para cuidar este planeta. Así que cada vez que sientan que no están contribuyendo, por favor, siembren un árbol y cuídenlo. Vean que crezca y de esa manera, en la suma de todos, seguramente vamos a lograr algo. Ahora déjenme entregar esta constancia que da la no divulgación colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes otorgan el presente reconocimiento a Juan Pablo Pérez López por su valiosa participación a distancia con la conferencia Una vista al pasado, el origen del universo. México, 2 de agosto de 2022. Firma alcalde José David Martínez Luna, presidente de la NUY Divulgación. La pleca que ustedes ven en la parte de abajo son los logos de las instituciones que están colaborando con esta serie de conferencias que vamos dando a lo largo del año. De la Universidad Nacional Autónoma de México, del Programa de Educación Continua, colaboran investigadores del Instituto de Astronomía, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. De parte de la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Astronomía y Meteorología, el Grupo Predice, y las conferencias son llevadas a todos los espacios a través del Bachillerato Alfonso Reyes, la Sociedad Astronómica de México, la NUY Divulgación, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, la Casa de Cultura José Antonio Alzate y muchos otros que se van uniendo porque al abrir ustedes su Facebook y replicarlo, van mandando este conocimiento a más personas. Nosotros tenemos un logo que dice UNAM, la Universidad de la Nación, y en la medida en que todos participamos dando ese conocimiento y llevándolo a toda la nación, estamos cumpliendo con ese propósito. Cumplimos 120 años de la Sociedad Astronómica de México y este año 2022 es el año internacional de las ciencias básicas sostenibles. Uno de los puntos de el número 3, es el que corresponde a educación. Entonces piensen ustedes en la importancia que tiene esa educación y al sembrar el árbol vean en qué lugar lo van a sembrar. Vean, tiene el aire adecuado, el clima adecuado, el agua adecuada, el sol adecuado y siembren el de la zona a la que están ustedes viviendo. No siembren una palmera si están viviendo ustedes en el Ártico, porque se va a morir. Siembren el árbol propio de su lugar para que nuevamente esas especies que son propias del lugar crezcan y podamos ayudarnos a tener un mejor planeta. Muchas gracias por todo y por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Por mi raza hablaré el espíritu. David, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que todo lo que nos comparte siempre es bien interesante y bien importante, porque aprovechando esto que mencionas acerca de los árboles, tenemos un contacto con un parque en Pachuca, un parque ecoturístico donde existe un programa para reforestar. Entonces, próximamente estaremos invitando a todos nuestros nuinautas a que nos acompañen para realizar la reforestación de esta zona en particular. Vamos a platicar con los encargados de este parque y poder llevar a personas a que realicen esta actividad, porque efectivamente es bien importante que volteemos a ver nuestro planeta, lo cuidemos y lo mejoremos. Porque ya lo hemos destruido lo suficiente, entonces ahora lo que sigue es hacer algo porque el planeta esté mejor. De hecho, en las actividades que se realicen posteriormente, cuando ya se puedan hacer en presencial, parte de lo que queremos como grupo de divulgación es precisamente esto, que quienes nos acompañan a las actividades también puedan formar parte de estas campañas de reforestación en las distintas comunidades que visitamos. Entonces, acérquense, intégrense a nuestras actividades y juntos
hagamos un poco de cambio para nuestro mundo y para nuestra sociedad. Entonces, pues no echamos en saco roto las palabras de Laura, todo lo contrario, siempre nos ayuda a crecer y nos impulsa a ser mejores. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy contentos de tenerte aquí. Y pues lamentablemente, a nombre de Jorge, Mario y todo el equipo de la NUIT, pues tenemos que despedirnos de esta emisión, no sin antes invitarlos a que eleven la vista hasta donde les alcance la razón, vean aquel manto celestial salpicado por gotas de rocío, de ese mismo rocío del que están forjados los sueños, y así como Juan Pablo, forjemos los propios. Sin más, se despide de ustedes su amigo José David Martínez Luna, que tengan una excelente noche y sigan observando el cielo nocturno. Hasta luego. Muy buenas noches.